Hoy hablemos del nicho. Bienvenidos a la segunda clase de esta serie de 20 videos donde vamos a crear un negocio de coaching exitoso desde cero. En la clase de hoy vamos a ver la importancia de seleccionar un buen nicho. Ayer hablamos de la oferta, de cómo construir una oferta, pero esa oferta no significa nada si no está dirigida a una persona específica para poder resolver un problema específico y de una forma específica. Vamos a entrar en detalle después de esto de los mecanismos, pero el día de hoy te voy a enseñar, te voy a mostrar cuáles son las 5 características que tiene que tener un nicho para ser un buen nicho y un nicho que le dé rentabilidad a tu negocio y que tu negocio funcione. Entonces, vamos directamente con el primer punto. Las características, como te decía, son 5 y la primera característica que necesitamos que cumpla tu nicho para ser un nicho exitoso es que esté en crecimiento. Este es un punto sumamente importante porque si el nicho está en crecimiento significa que tu negocio puede crecer con el nicho. En este último tiempo se vio muchas agencias nuevas que surgieron y apuntaron, por ejemplo, al mundo de los infoproductores. Y eso es porque el nicho de los infoproductores está creciendo cada vez más. Cada vez más personas consumen el contenido de manera digital, se forman de manera digital, necesitan un mentor digital que los ayude en los diferentes aspectos de su vida. Y es un nicho que está en constante crecimiento y por eso muchos se volcaron a resolver problemas dentro de ese nicho. Entonces, este es el primer punto. Porque tenés que tener en cuenta que si el nicho no está creciendo, vos tampoco vas a poder crecer. Si vas a un nicho que no tiene un desarrollo normal, no vas a poder vos desarrollarte con ese nicho. Siempre el ejemplo que doy es el ejemplo de los diarieros. Yo vivo en una ciudad donde existe un diario muy importante que se creó hace un montón de años y este último año el diario terminó cerrando. Fue luego de pandemia donde el diario se terminó fundiendo. ¿Por qué? Porque era un nicho que estaba decreciendo, porque las personas consumían contenido de manera más digital, con el diario digital inclusive, y no tanto en papel. Entonces el diariero está muriendo. Entonces si vos creas un negocio para ayudar a un diariero con estrategia de marketing a vender más, va a ser muy complicado que vos puedas crecer con ese nicho, porque el nicho directamente no está creciendo. El segundo punto a la hora de elegir un nicho es que este tenga un dolor masivo. Este es el segundo punto, también importante. Cuando hablamos en el día de ayer de cómo crear una oferta, te mencioné en un momento que vos a partir de ahora no sos, o cuando creas una oferta high ticket, no sos un creador de un producto que la persona lo consume y es indiferente si tiene o no resultados. En este caso, vos te tenés que convertir en una persona que soluciona problemas. Problemas, me refiero, justamente con dolor masivo, me refiero a problemas. Cuando vos atacás a un nicho en concreto, tenés que buscar solucionar un problema en concreto. Y mientras más problemas soluciones, mientras más lo ayudes a eliminar ese dolor que tienen, más valor va a tener tu oferta. La tercera característica es que sea fácil de encontrar. Es un punto muy importante también que el nicho o la persona a la cual estás dirigiendo tu oferta sea fácil de encontrar. A ver, si yo le quiero vender un producto a jubilados que no usan Instagram, no usan TikTok, va a ser un poco ilógico que mi estrategia de atracción, mi estrategia de captación o de venta la lleve a cabo por una red social, por ejemplo. Entonces es importante también definir dónde está ese público ideal al cual vos estás atacando y que tu estrategia vaya por ese lado. A ver, si yo quiero buscar empresas para ofrecerle mis servicios de marketing, quizás sea un poco ilógico o no tan razonable que lo haga por Instagram, por TikTok, cuando la recomendación sería que vaya por LinkedIn. Entonces eso también lo tenés que tener en cuenta a la hora de también seleccionar un nicho. Entonces ya vimos que esté en constante crecimiento, que tenga un dolor masivo, que sea fácil de encontrar. Y el punto número 4, que es acá donde muchos tienen problemas, es que tu nicho tenga poder adquisitivo. No puedes intentar venderle algo a alguien que no tiene plata para comprarte. Entonces, eso es importante. Quizás es un poco cruel que vos no quieres ayudar a alguien, pero básicamente si tienes un negocio es porque esperás que ese negocio sea rentable. Entonces, para que ese negocio sea rentable necesitas que tu cliente tenga plata para pagarte. Entonces, el cuarto punto es que tu cliente tenga poder adquisitivo. A ver, vamos con un ejemplo.
puede ser una oferta muy buena la de ayudar a personas a que aprendan a cómo conseguir trabajo, aprendan a cómo presentarse en una entrevista de trabajo, cómo hablar frente a un entrevistador, cómo crear un currículum, cómo capacitarse en comunicación para dar una buena entrevista. Pero ese público es un público que no te va a poder pagar, porque justamente no tiene trabajo para poder pagarte. Entonces, hasta ahí está lo ilógico de elegir o querer darle ese servicio a ese tipo de nicho. Entonces, es importante que a la hora de elaborar tu mensaje de marketing, tu estrategia y tu oferta, busques un nicho con poder adquisitivo. Si sos un coach fitness, acá también es muy importante cómo segmentás tu mensaje. Si sos un coach fitness y querés atraer justamente a personas que te compren un producto de, no sé, $1000, una asesoría de 90 días por $1000, y en tu contenido decís, no sé, cuáles son los 5 alimentos más baratos para poder consumir proteína, ese contenido se lo va a guardar, lo va a ver y lo va a likear personas que no tienen presupuesto ni siquiera para comprar un alimento. Entonces, estás segmentando con tu mensaje a atraer a una persona que no tiene el poder adquisitivo para comprar un alimento, y un alimento alto en proteínas, y menos va a tener el poder adquisitivo para poder comprar tu oferta de $1000, por ejemplo. Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta. Y por último, no menos importante, y creo que incluso es lo más importante, que no tiene que ver con el marketing, sino tiene que ver con tu comodidad a la hora de dar un servicio, es que el nicho te guste, que resuenes. Esto es sumamente importante. Pensamos que nosotros vamos a ofrecer una transformación. Esa transformación va a ser un proceso de 90 días, 120 días. Vos imaginás trabajar con personas con las cuales no resonás, no sé, por su manera de pensar, por su manera de ver las cosas, porque no te gusta el nicho en el que estás, porque fuiste a empresarios. Me pasó al principio, yo al principio iba a un tipo de empresario en concreto porque era el nicho que tenía plata, pero no resonaba con esas personas, no tenía la misma forma de hablar, la misma mentalidad, la misma forma de comunicarme. Entonces era encontrarme con un cliente que sí me pagaba mucha plata por que yo le dé mi servicio, pero estaba 90 días y 120 días trabajando con una persona con la cual no me sentía cómodo trabajando. Entonces por eso cambié totalmente mi oferta, cambié totalmente mi nicho y me fui por otro lado. Entonces es importante, y por último con esto cierro, que el nicho la persona a la cual apuntes a ayudar sea una persona que resuene con vos, que resuene con tu manera de pensar, con tu manera de comunicarte, con tu visión de ver las cosas. Es sumamente importante porque eso le va a dar mucho más potencial a tu oferta, porque también te va a permitir comunicarte con esa persona de otra manera, de otro ángulo. Incluso si vos sabés también acerca de ese nicho. Por ejemplo, yo ayudo mucho a coach fitness, a coach de mentalidad, de seducción, de manifestación sobre todo, porque son temas que me gustan, por los cuales me siento muy atraído y con los temas de los que sé, quizás no tanto como el experto obviamente, pero leo mucho de eso, me gusta mucho el contenido de desarrollo personal, entonces me siento cómodo trabajando con ese tipo de personas. Entonces eso es lo que quiero que vos también logres con tu oferta. Entonces hasta acá la clase número 2. En la clase de mañana vamos a ver cómo hacer una buena investigación de mercado, pero bueno, te dejo con esto para que selecciones el nicho correcto y empieces ya a perfilar de manera completa tu oferta. Así que hasta acá el video de hoy y nos vemos mañana. Chau.